Estás perdido, Wolf. Vos estás perdido, absolutamente perdido. Me encantaría poder hacerte una entrevista. Las pelotudeces que le decía a la gente y no te dice nada. En el medio de la pandemia, ¿qué querés? ¿Que esperemos que pase la pandemia para procesarlo? Tenés razón en una cosa. Los jueces son bastante garcas, más garcas que vos son. Porque cuando se van a jubilar empiezan a hacer justicia. Eso tenés razón. Pero ¿por qué no ves las pruebas? ¿Por qué no hablas con pruebas? ¿Por qué no decís, che, pará que la verdad que no tiene nada que ver Iguacel, no tiene nada que ver Duhovne? Es una de las causas más claras que tienen de corrupción ustedes, entre otras. Ni hablemos del espionaje, Wolf. ¿Cuándo sería el momento justo? En el verano no, porque hace calor, ahora porque hay pandemia. No seas boludo. Den argumentaciones serias. Son funcionarios públicos. Están saliendo y se están exponiendo públicamente. Los está escuchando gente que muchas veces, gente inteligente y razona en base a lo que ustedes dicen. Quedan mal, muchachos. Sinceramente, para eso no salgan. Mándense a guardar, escóndanse. Pero está mal decir lo que dijiste, Wolf. Me parece que vas a tener que un poco racionalizar lo que decís. Cambiamos de tema, dale. Y empezamos a hablar del espionaje, el espionaje que lo tiene hasta las manos al presidente y al secretario personal. Lo que hacía el de secretario personal no eran chat de ida y vuelta con quienes se había mostrado, sino básicamente lo que hacía era copiar y pegar de cada una de esas conversaciones que tenía en un bloc de notas. Y en ese bloc de notas era lo que utilizaba para pasarle al presidente Mauricio Macri en aquel entonces las propuestas que le hacían. Todas las propuestas turbias, obviamente. Había que borrar las conversaciones y pasarla a otro lugar más privado, para después hablar con el presidente, en ese momento Mauricio Macri. La hicieron todas, muchachos. Darle a Vicentín, otra de las cosas, salís a cacerolear por Vicentín y estos garcas le dieron 14 millones de dólares de la manera en que lo hicieron. Ahí están los muchachos protestando por Vicentín. ¿En serio vas a salir por estos garcas? La verdad es que es increíble cómo los medios de comunicación han escondido esta información. La esconden para que siga saliendo, pero es manipulación pura. Eran garcas, eran mafiosos, robaban, hacían esto que ves ahí. Esto está en la justicia. Espero que la justicia en esto sea un poco más rápida, que tenga celeridad, para que todas las cosas lleguen como tienen que llegar y que la gente verdaderamente, si va a salir a manifestar, lo haga en serio, pero sabiendo por qué lo hace y peleando por algo, no peleando por garcas. Por ejemplo, como estamos viendo en este bloc de notas. Ahora sí, señores, vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy acá. Primero los saludo a Pablo Cano, nuestro compañero. ¿Cómo anda, Pablo? Hola, ¿Bien? Héctor Rodríguez, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Aníbal, muchas gracias por venir. Por favor. ¿Cómo andó, Beira? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Empezamos a hablar de lo que tiene que ver, lo que acabamos de ver, ¿no? De la inteligencia que hacían los muchachos, de los espías, de Nieto. ¿Qué tenés para decir, Aníbal? A ver, de un tipo que fue presidente de la nación y que no es honesto, ¿por qué esperamos que construya un país honesto? Si él no ha gastado en su vida un centavo bien habido, ¿por qué va a pensar las cosas de otra manera? Bueno, en este mismo marco y en la vocación de generar negocios para él, para su familia y para sus amigotes, había que tener un montón de otras cosas, entre ellas apretado a los políticos, apretado a los empresarios, muchos de ellos en cana con doctrinas, Irurson o la que quieras llamarse en ese caso, y de la misma manera generar presión sobre los jueces y designar alcornoques de la característica que vos mostraste para que hagan lo que ellos les dicen que tienen que hacer en sus sentencias. Irurson sigue, ¿eh? Sí, bueno, pero hay que dar la discusión en todos lados, porque todos aquellos que hicieron o que hicieron la vista gorda, o en el caso de Ercolini, que le va a tocar ahora reemplazarlo a Canicova Corral, yo no me olvido que esa causa, en su juzgado, y por una causa que no tenía ni pie ni cabeza, porque después quedó demostrado por la propia doctora Capuchetti que no fue puesta por el gobierno nuestro, más que claro la vocación de meter preso a Cristóbal López y a Fabián de Sousa de la nada, de la porquería que inventaron, porque a la larga terminó demostrándose que era toda una porquería y no había absolutamente nada, ni el dinero que ellos decían, ni deudas que no existían, porque al 10 de diciembre del 2015, cuando se va nuestra gestión de gobierno, ellos nos debían un solo centavo. Sin embargo, fíjate lo que hicieron. Bueno, ahora hay que seguir mirándolo y prestar atención y levantar la voz tantas veces como sea necesario. Yo no dejé de hacerlo nunca estos 4 años, te garantizo que con miedo en muchos de los casos, pero es preferible perder. ¿Por qué con miedo? ¿Con miedo qué? ¿A qué? ¿A cuántos se llevaron por nada? ¿Sabés cuántas veces se te paraba el ascensor en tu piso y te dabas cuenta que tenías un moño nuevo del terror de que te reventaran el departamento y te llevaran porque apareciste en un cuaderno? ¿Vos tuviste miedo de eso? Pero muchísimas veces.
Lo que no estaba dispuesto es hacer a callarme la boca. Creía que no ese es el camino. El camino era decir las cosas y me tocaba perder. Es difícil que el político te diga, que un dirigente político diga que sintió miedo, y está bueno que lo hagas. No, lo digo siempre, no es un problema de pasar por... a ver, mentira que no se tenga miedo, todos tienen miedo, no hay quien no tenga miedo, pero en este caso particular, ¿cuál era el mejor camino? El mejor camino era agachar la cabeza y aceptar que estos tipos sean sanos, y no son sanos, si son unos corruptos impresentables, empezando por Macri. Este tipo, escuchen lo que decía hoy el propio Jorge Macri, que de esa familia por lo menos muestra la vocación de hacer las cosas de otra característica. No soy quien para juzgarlo y seguramente no lo vote nunca, pero digo, por lo menos puedes ver algo. ¿Qué puedes ver de este tipo? Si no sabe, le debe leer de pedo. Vos sabés que había un funcionario que dormía con el traje puesto dormía en serio, dormía y tenía el traje en el living porque creían que le iban a caer y por lo menos salir con traje en la foto, es lo que decían, ¿no? A raíz de lo que decís, que tenías miedo de vivir, digamos. Pero se lo he contado. Creo que la primera persona que se lo conté eso fue a Cristina, después del 10 de diciembre. Ajá. Le conté, digo, mira, te lo cuento porque sos vos, me pasó esto. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, son varios los compañeros que me contaron lo mismo. ¿Y ella no? ¿No tenía miedo? Cristina tiene un cuero de 5 pulgadas, los dirigentes son así, bueno, te sentiría miedo. Pero como vos también sentimos sos todos. dirigente. Bueno, y sentiría miedo varios, como sentimos todos, pero le sobran paño para aguantar esa risa, olvídate, por Dios. Ubera, ¿qué tiene para decir de esto que estamos viendo? De lo que estamos viviendo. Lo primero que difiero en la calificación que hace siempre Aníbal Fernández con respecto al expresidente Macri llamándolo mamerto. Porque es el nombre del Fray Esquiu, que era un tipo bárbaro. Él es un ampón. ¿No? Entonces todo lo que derrama un ampón para abajo es ni más ni menos que crimen. Yo ni siquiera en la época de la dictadura vi dentro del sistema judicial un grado de corrupción tan brutal como se vivió en estos últimos 4 años. O por lo menos yo siempre pongo el caso de Jacobo Timerman. La corte de Gabriel y le dio el pase a los Estados Unidos, le dio el pase a Israel. Al hijo, Bonadío, no le permitió ir a hacerse un tratamiento a Estados Unidos y murió atado a la cama. O sea, estos tipos fueron capaces absolutamente de cualquier cosa. ¿Y por qué se prestó a la justicia eso? Porque es parte de un mecanismo. O sea, en una época determinada iban a la Escuela de las Américas para formar militares que nos sometían. Ahora los Estados Unidos te mandan los viajes que hacen los jueces federales, te arman la cabeza allá, tienen un organismo, por ejemplo, que es la DEA y es la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos banca FOPEA. El Foro de Periodismo No, es uno de los contribuyentes. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿vos qué esperás de un medio que de alguna manera lo banca FOPEA, lo banca la Embajada de Estados Unidos? El 4 de julio es más importante para los jueces federales que el 9 de julio nuestro. El informe Rattenbach, Estados Unidos, figura como enemigo exactamente de Gran Bretaña, y estos que son funcionarios del Estado le van a rendir pleitesía. Hoy la reforma judicial la leí, obviamente no soy capaz de largar una cuestión con profundidad. Sí. Pero hay 2 cosas que son fundamentales. Ya vamos a hablar de esto, pero sí, pero lo quiero decir ya porque si no, que parecen emergentes, cosas muy chiquitas. Sí, lo primero de todo es que no puede haber más sorteo de jueces nacionales ni federales como no sea por bolillero del que se usa en el Kini. Claro. ¿Viste los grandes de vidrio? Claro. Y el funcionario que sortee, porque la gente dice, ¿pero para qué significa el bolillero? Ese es el juez natural. Claro. Mientras hubo computadora, a mí me habían adjudicado para AMI al Tribunal Oral Federal 2 que estaba arreglado. Y nosotros hicimos huelga de hambre con los presos en AMIA y sortearon con bolillero y tocó el Tribunal Oral Federal número 3. Eso, que es el juez natural, es lo primero que te pone el artículo 18 de la Constitución. Y el fuero de atracción de los funcionarios de estos 4 años se llamaba Claudio Bonadío. Porque la Cámara, el sistema estaba arreglado. ¿Qué quiere decir estaba arreglado? ¿A qué te referís? ¿Cómo? Y todas parían a Bonadío. Estaba arreglado porque el sistema lo hace ¿quién? Un hombre. En cambio el bolillero, estamos todos parados,
viendo el tema del bolillero. Eso es determinante para el tema del juez natural. Hoy dijo una cosa muy interesante Canicoba Corral antes de retirarse, que dijo que los jueces no tendrían tanto poder si no hubiera tanta corrupción política. ¿Eso es así, Aníbal? Totalmente. Sí, seguramente debe ser así cuando hay quienes se han acercado a los jueces para ello. Yo soy el ministro de Justicia y yo no tengo un juez que te pueda decir semejante cosa de mí. No he hecho eso nunca. ¿No hablaste de un juez por algo alguna vez? Me he cruzado con jueces en comidas, en un montón de lugares, pero jamás le he pedido por una causa en mi vida. En mi vida he pedido por una causa, ni cosa que se parezca. Seguramente lo que dice Canicoba Corral es porque tiene que tener experiencia de un montón de que le han ido a tratar de llegar con su decisión o torciendo su decisión con algún chamullo determinado o presión o cosas que se parezcan. Todos en off te dicen que han recibido presiones. No te lo dicen abiertamente porque evidentemente que es un delito, pero en off te lo dicen todo, ¿no? ¿Presiones o acuerdos? Y bueno, acuerdos, presiones, sí, claro. Lo presionás es víctima. ¿Y sí? Cuando entras en el acuerdo no sos víctima. No, claro, no. Y si sabés que al otro lo apretaron y acordó, y eso también sos cómplice o no. Es que el sistema que se busca desarmar es un sistema de sociedad, no es un sistema de víctimas. Claro. La pregunta que me hago así a priori es, sobre todo para Aníbal, que tuvo el camino en la institucionalidad de la justicia, hacer de un organismo de 12 jueces, llevarlo a 48, ¿no sigue siendo la misma corporación? ¿No hay un peligro que sea la misma corporación? No, bueno, si yo pensara así, no tendría que haber jueces, porque entonces 1, 5, 20 o 48 van a ser lo mismo. Siempre vamos a tener un problema. Pero un problema de ética y moral, no sé si hay cantidad. No, bueno, entonces, supongamos entonces que en esta situación estamos hablando de todos hombres y mujeres que están en el lugar adecuado, con la ética y la moral a la estatura que corresponde para resolver los problemas de los argentinos. Es lo que el presidente gráficamente lo explicó hoy y con mucha claridad. Lo que está planteándose inclusive en la reforma con el tema del sistema acusatorio tiene mucho que ver con eso, porque es la propia Constitución la que habla de la independencia y la imparcialidad por parte de los jueces, pero además los pactos internacionales hablan de independencia y de imparcialidad, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Llerena no tiene muchos años, sí. Es la que ratifica esta necesidad de independencia y la imparcialidad. Bueno, veamos cómo son las cosas y cómo se presentan. ¿Cuántos ministros de la Corte estuvieron hoy en la presentación del presidente? Solamente Elena del Orajo, pero cuando el expresidente, el mamerto lo convocó a la Corte para sentarla con la mesa judicial, había el presidente actual de la Corte estaba, Rosa, claro. No pega una. Claro, siempre está en el lugar que no tiene que estar. Y, por supuesto, nunca acertando lo que tiene que ver con... Mal no le fue, ¿eh? Mal no le fue. Sí, le va mal a los argentinos. Sí, bueno, claro, a nosotros sí, pero a él no. Héctor, ¿esto genera cargos innecesarios la reforma judicial? Para nada, para nada. Se genera, obviamente, cargos de jueces, sí, eventualmente cargos de secretarios. El resto... Y esto es una experiencia de 6 años de trabajo en la implementación del Código Procesal Penal Federal, porque yo pertenezco a esa comisión, dirijo el equipo técnico desde hace 6 años. No se generan cargos nuevos y es más, se conserva la carrera judicial y cada empleado en última instancia tiene derecho a elegir a dónde se quiere pasar si es que decide pasarse, por ejemplo, acá en Nación, a la ciudad. Sí. Pero no se obliga a nadie a abandonar su cargo. Entonces es un mito y es una falacia decir que se generan cargos innecesarios. Y respecto de lo que decían recién de la probidad y la dignidad y demás, en el artículo 70 del proyecto se transforma en letra de la ley. Ahora tiene que mantener trato equivalente de las partes, tiene que evitar comportamientos que constituyan conductas de favoritismo, predisposición o prejuicio, y ejerce sus funciones libres de interferencias. Sí. Evita que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones. Sí. Fíjense, esto es la primera vez que lo leemos. Los que estamos en el tema de la actividad legislativa vinculados hace tiempo, no existían normas de esta naturaleza. Claro. Esta es la voluntad, el numen de la voluntad de este proyecto de ley. Voy a hablar con... Eso tiene un sinónimo, que es la tapa de los diarios, ¿no? Eso que acabas de leer. Sí, claro. Ninguna duda, ninguna duda. Lo traduce